Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos un poco de generalidades, de médula, algo de cráneo. Vimos tronco, algo de cerebelo. Así que ahora vamos a continuar con cerebro. Muy bien, ¿dónde se ubica el lóbulo de la ínsula? El lóbulo temporal. No. El lóbulo de la ínsula es un En el lóbulo del fondo de la cerebro. cisura lateral. La fisura lateral. Perfecto, en el fondo de la cisura lateral. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo del cerebro, no va a ubicarse en otro lóbulo. Eso es imposible. ¿Mm? El lóbulo de la ínsula se ubica en el fondo de la cisura lateral o de Silvio. Recuerden que tenemos 4 lóbulos principales y 2 accesorios. ¿Sí? Bien. ¿Y qué área funcional teníamos en el lóbulo de la ínsula? El área gustativa. El área gustativa. Perfecto. ¿El área gustativa qué numerito era? 43, puede ser. Muy bien. 43. Perfecto. ¿Sí? Tengan presente los 4 lóbulos principales, todos los conocemos, acá no tenemos duda, y los 2 lóbulos accesorios, el de la ínsula y el lóbulo límbico. Y ahí lo vemos, justamente, es el lóbulo más antiguo, más primitivo que tenemos. Es el primero que se forma, entonces después el resto de los lóbulos es como que lo van tapando. Por eso si no hacemos esta maniobra de abrir la cisura lateral, no lo podemos ver nunca. Vemos una maqueta de cerebro y no lo podemos marcar. Entonces siempre tener eso presente, que está en el fondo de la cisura lateral. Y tiene que ver con el gusto, con el área gustativa. Recuerden, como bien me dijeron, 43, ¿sí? No se olviden de eso. Muy bien. Seguimos. ¿Qué conectan las fibras comisurales de sustancia blanca? Los dos hemisferios. Perfecto, un hemisferio con otro. Quiero escuchar más voces, no una sola. Quiero escuchar más voces. Ambos hemisferios cerebrales. Perfecto. Eso son las fibras comisurales. ¿Cómo se llama la fibra comisural más grande y dónde está ubicada? Cuerpo calloso. ¿Dónde se ubica? Al fondo de la cisura interhemisférica. Perfecto, en el fondo de la cisura interhemisférica. Muy bien, ahí tenemos, ¿sí? ¿Estamos? Ahí tenemos, Ahí vemos la imagen. Ahí tenemos la cisura interhemisférica. Fíjense que acá lo separamos. En este esquema separamos esta cisura interhemisférica y ahí en el fondo vemos el cuerpo calloso. Ahí lo vemos bien. Conectando entonces un hemisferio cerebral con el otro. Recuerden que tenía distintas partes el cuerpo calloso. Tenía el pico, la rodilla, que estaba en relación con el lóbulo frontal, el cuerpo y lo que llamamos esplenio o rodete, que está en relación con el lóbulo occipital. Acá tenemos una bellísima disección, obviamente, acá, ahí lo vemos, acá está disecado. ¿Qué es esto que me está señalando esta flecha? Esto que ven ahí. ¿Qué me dirían que es esto? Las radiaciones callosas. Perfecto, muy bien, 10. Esas son las radiaciones callosas. Son fibras que justamente desde el cuerpo calloso, ¿sí?, se dirigen hacia los hemisferios cerebrales. Bárbaro. ¿Y esta flecha que me está señalando? ¿Esto que estamos viendo acá? Esto tiene un nombre. Perfecto, ¿me está conectando qué? Ambos lóbulos frontales. Muy bien, perfecto. Ese es el forceps menor, ¿sí? Me conecta a ambos lóbulos frontales. ¿Y este? ¿Esta otra flecha roja? ¿Este? Forceps major. Perfecto. ¿Me está conectando los lóbulos? Occipitales. Occipitales. Muy bien. ¿Sí? En esta imagen se ve bárbaro. Excelente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué conectan las fibras de proyección ahora de sustancia blanca? La corteza con diencéfalo y tronco encefálico. Muy bien, perfecto. La corteza cerebral con el diencéfalo y el tronco encefálico. Muy, muy bien.
están más a distancia, ¿sí? Por eso se proyectan. Bien. ¿Cómo se llama la fibra de proyección más importante? Cápsula interna. Interna. La cápsula Interna. interna, que la nombramos chiquicientas veces. Perfecto, la cápsula interna. Muy bien. ¿Qué partes tiene la cápsula interna? Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Muy bien. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Perfecto. Muy bien. Acá vemos entonces en esta imagen, ahí vemos la ubicación, ahí está. Esa es la cápsula interna y hay las distintas partecitas. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Recuerden que el brazo posterior tenía 3 sectores. El sector más largo era el sector lentículo talámico, luego sublenticular y un chiquitito ahí, retrolenticular. ¿Sí? Después les voy a hacer alguna preguntita con respecto a esto también. ¿Está? Muy bien. ¿Qué área funcional me está señalando esta flecha? La área sensitiva primaria. Área sensitiva primaria, bien. ¿Ubicada en qué lóbulo? Lóbulo Parietal. parietal. Bien. ¿En qué circunvolución? O central. Perfecto. Central. Central. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se llama el área funcional que se encarga del control de los movimientos oculares? Área sensitiva secundaria. Área. ¿No? Es el área 8. Área ocular frontal. Es exclusivo Área ocular. para esto. Perfecto. Muy bien. Es el área ocular frontal. Es el área ocular frontal. Es puntualmente para esto. Área 8. Neurógeno. Es el área 8. Muy bien. ¿Dónde se ubica? En la porción inferior de la circunvolución Frontomedial. frontal media. Perfecto. En el lóbulo frontal, puntualmente, circunvolución frontal media. Circunvolución frontal media. Recuerden cuando hablamos de la vía córtico-nuclear, decíamos que, bueno, ahí no era la corteza motora tradicional, no era el área motora primaria, sino que era el área ocular frontal. Cuando hablamos de movimientos oculares, par 3, par 4 y par 6. ¿Qué vía corresponde? Yo quiero mirar hacia arriba. ¿Qué vía estoy usando? La vía corticonuclear. Bárbaro. Comienza en corteza motora, pero ¿dónde? Acá, área ocular frontal. ¿Sí? No la área motora primaria. Recuerden que es exclusiva para los movimientos de los ojos voluntarios. Yo quiero mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. ¿Sí? Entonces no se olviden. Área ocular, ahí la tenemos marcadita. Ahí. El área 4, ya sabemos, el área motora primaria, el área 6, el área motora secundaria, que complementa a la anterior, pero esta es exclusiva para el control de los movimientos oculares. ¿Sí? Muy bien. ¿Con quién se relaciona en toda su extensión el núcleo caudado? Lenticular. No. Ventrículo lateral. Perfecto, con el ventrículo lateral. Tiene la misma formita del ventrículo lateral. Bien. ¿Cómo se llaman las dos porciones del núcleo lenticular? Putamen y Putamen globo y pálido. globo pálido. Bien. ¿Cuál es la más interna? El globo pálido. Globo El pálido. globo pálido. Interno. Putamen la más externa. Recuerden que putamen quería decir cáscara, la parte exterior. Bien. ¿Qué estructura separa el núcleo lenticular del claustro, también llamado antemuro? La cápsula externa. Cápsula externa. Perfecto, muy bien. Cápsula externa, muy bien. ¿Cómo se llaman las fibras que unen la cabeza del núcleo caudado? Perdón, la puse yo, ahí, creo que se me corrió. Al putamen, recuerden, las fibras putamino-caudadas. Las fibras que unen la cabeza del núcleo caudado al putamen, las fibras putamino-caudadas. Acá en esta imagen se ve muy bien, ¿ven? Ahí tienen. Ese es el caudado
y ahí ven de color celeste el ventrículo lateral. ¿Ven? Se relaciona en toda su extensión el caudado con el ventrículo lateral. Ahí tienen el putamen. Bueno, y esas fibritas que estamos viendo ahí, justamente se llaman putámino caudadas, que se podían ver en alguno de los cortes. ¿Sí? Esto es lo que les preguntaba hoy en el teórico más temprano, ¿ven? La proyección la prolongación del cuarto ventrículo hacia la médula, era eso que llamábamos el conducto del epéndimo. ¿Ven? Ahí se ve muy bien. Perfecto. Aprovecho la imagen para recordarlo. Y el núcleo lenticular, como ahí les había preguntado, ¿bien? Que lo separa del antemuro o claustro, como bien me dijeron, eso es la cápsula externa. Entre antemuro, claustro y lóbulo de la ínsula, recuerden, esa era la cápsula extrema, que suena muy parecido. ¿Sí? Muy bien, bueno, vamos a aprovechar para repasar un poquito este corte, en este caso, un corte horizontal, está pasando por las estructuras que estamos viendo acá. Muy bien. ¿Qué lóbulo sería? Sería el lóbulo frontal. Lobo Este es el frontal. lóbulo Frontal. frontal, perfecto. Y obviamente, este que está acá atrás, Occipital. Él es occipital. Bárbaro. ¿Y este que tenemos acá? Lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿qué estoy marcando acá? ¿Qué me dirían que es esto? Sería el forceps menor. Cuerpo calloso. Y por más adelante sería fósseis menor. Mas Bien, sería cuerpo calloso. Vamos de lo chico a lo grande. O sea, cuerpo calloso. Bien, cuerpo calloso. ¿Qué parte sería del cuerpo calloso? rodilla. La Rodilla. rodilla. En realidad, el force menor no está disecado, como yo se los mostraba en la imagen anterior. Acá la respuesta sería rodilla del cuerpo calloso. Si me preguntaran exactamente, bueno, cómo se llaman las fibras, diríamos force menor. Pero en realidad, en la imagen, yo lo que veo es la rodilla del cuerpo calloso. Bien. ¿Y acá? rodete. Ahí sería el rodete del cuerpo calloso. Cachoso. Todas fibras, como dijimos, comisurales. Acá tenemos otra fibra comisural. Ahí. La comisura blanca anterior. No es muy chiquitita, la comisura blanca anterior sería el trígono fórnico. Trígono fornix, prof. Pode Ese, ser. el trígono fórnico, que se ve más grandecito. La comisura es muy, muy chiquitita, se ve como una rayita, una linita, no se podría ver así, de este tamaño. Perfecto. Muy bien. Esta cavidad que veo acá, Es la asta anterior del Ventrículo ventrículo lateral. lateral. Ventrículo bien, lateral. ventrículo, perfecto. Eso, como sabemos, es asta anterior, ventrículo lateral, por ende esto es asta, Posterior. Posterior. perfecto, asta posterior o asta occipital de ventrículo lateral. Bien, acá dijimos Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ventrículo. Estas dos masas grandotas de sustancia gris que están separadas por el tercer ventrículo, Tálamo. los tálamos, Tálamos, son los los tálamos. tálamos. Perfecto. Muy bien. Aquí por debajo del asta anterior o asta frontal del ventrículo lateral, estoy viendo también una masa de sustancia gris. ¿Sería? Cabeza de caudado. Cabeza de núcleo caudado. Perfecto, caudado. Pero el caudado cuando lo veo así gordo, grandecito, siempre es la cabeza. Eso está muy bien. Eso sería cabeza del caudado. Muy bien, acá, ¿qué estamos viendo? Acá se ve perfecto. Putamen. Putamen. No, disculpa. O sea, Não, acá é vemos cápsula todo el interna lenticular. com o braço anterior dela cápsula, rodilla e Está, tranquilo. Acá, estamos marcando sustancia gris. Entonces, acá fíjense, esta parte externa, putamen. Putamen. também Esta parte interna, más clarita, globo pálido. Ahora lo mismo, ¿ven? Pálido. globo ¿Ven que esta pálido. parte está más oscurita? Putamen. Y esta parte que está más clarita, globo pálido. ¿Sí? Bárbaro. Muy bien. Y acá, si afinamos un poquito la vista, veo otro, ahí tengo otro núcleo de sustancia gris chiquitito, está en relación, sería la cola del Cola del caudado. caudado. Recuerden el corte, ¿ven?
Acá, cabeza de caudado, yo la veo grande. La cola es finita, delgada. Entonces, apenitas la puedo... Ahí. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de tamaño? Por eso me gusta esta imagen. ¿Ven? Eso es cabeza, ahí pasa el corte por la cola. Bárbaro. Muy bien. ¿Qué más tenemos para marcar? Bueno, lo que vimos recién. Esto es la Cápsula Cápsula interna. La la interna. cápsula interna. ¿Ven? Entonces otra vez, brazo anterior, cuando da la vueltita la rodilla, brazo posterior. Muy bien. Después, si afinamos un poquito la vista y vemos como una lámina muy finita de sustancia gris, Claustro. Claustro. el claustro, Antemuro. perfecto. Y acá lo que dijimos antes, entre el lenticular y el claustro, cápsula Externa. externa. Entre el claustro y el lóbulo de la ínsula, cápsula Cápsula extrema. Extrema. ¿Sí? Después acá adentro vería un poquito de plexo coroideo. Y hasta acá llegamos. No tenemos más nada. Vamos a poner los cartelitos. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Función principal del tálamo. Principal. ¿Qué me dicen? La dijimos muchas De entrada. veces. Bien, a ver. Repetilo. La puerta de entrada. ¿A Aquí. dónde? A la corteza. La corteza cerebral. Perfecto. La puerta de entrada a la corteza cerebral. Alguna excepción, claro. Muy bien. ¿Cuál es esa excepción? Sería La vía olfatoria. la vía olfatoria no olfatoria, pasa. Sí, es No se olviden. Puerta de entrada a la corteza. Todas las vías sensitivas que conocemos, ¿sí? Siempre hay que hacer la escala previa en el tálamo. Antes de llegar a corteza, estamos subiendo por el tronco encefálico, nos recibe siempre el tálamo. Las vías que vimos sensoriales, vimos la vía óptica, la vía coclear, la vía gustativa, todas pasan también, todas pasan por tálamo. La excepción es el olfato. Es la única de estas vías que va a alcanzar la corteza cerebral sin pasar por el tálamo. ¿Está? El núcleo del tálamo forma parte del sistema límbico. El anterior Núcleo y el anterior. dorso mediano. Muy bien, el núcleo anterior y el dorso mediano. Perfecto, muy bien. El núcleo del tálamo participa en la vía de la sensibilidad trigeminal. Núcleo ventropóstero-medial. Muy bien. Núcleo ventropóstero-medial. Perfecto. Ventropóstero-medial. ¿Cuál es la estructura más importante que forma parte del epitálamo? La glándula pineal. Muy bien, la glándula pineal. También conocida como glándula Epífisis. 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 Perfecto. Muy bien. Eso es epitálamo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vayamos a vascularización. ¿Cuáles son las porciones de la carótida interna? Teníamos 4 porciones, ¿cómo se llamaban? Vamos por orden. La primera, La porción cervical. 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 Bien. La segunda, Petrosa. Petrosa. perfecto. Petrosa o intrapetrosa. Bien. La tercera, Cavernosa. 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 No. Bárbaro. Y la última, Cerebral. Supraclinoide. cerebral o supraclinoidea. Perfecto. Muy bien. Esas son las porciones de carótida interna. Ahora las repasamos en una imagen. Bárbaro. Entonces, ahí ponemos el cartelito. ¿Ven? Ahí tenemos con los 2 nombres posibles. Entonces, recuerden, carótida interna, rama de la bifurcación de la carótida común. ¿A qué altura vertebral ocurría esa bifurcación? Y la cuarta vértebra cervical. Cuarta cervical, perfecto. Entonces teníamos la primera porción, que era la más larga de todas, se refería al trayecto de la carótida interna por el cuello. Recordemos que no daba ninguna rama en cuello, ¿sí? Luego ingresaba, la segunda porción se refiere a su ingreso en el cráneo.
Bien. Tercera porción, ingresa en el interior del seno cavernoso, ahí se relaciona con el Sexto par. sexto par principalmente, y luego en relación va a ir por dentro de las apófisis clinoides anteriores, por eso algunos lo llaman supraclinoide, aunque en realidad pasa por dentro, ¿sí? Y esa es la porción cerebral. ¿Está? Muy bien. Acá tenemos. Ahí está la carótida interna. ¿Qué rama es esa que está señalada con la flecha? Cerebral anterior. No. Oh, perdón, Arterioftálmica. Oftálmica. Arteria oftálmica. Fíjense que está pegadita al nervio óptico. La arteria oftálmica está ingresando por el conducto óptico a la órbita. ¿Sí? ¿Cuál era la rama colateral más importante que nos daba la arteria oftálmica? Arteria central de la Arteria retina. central de La la arteria retina. central de la retina. No se olviden que perfora justamente al segundo par craneano para poder llegar a la retina. Bárbaro. Arteria oftálmica. Muy bien. Segunda rama. ¿Cuál es? Va a formar parte del Comunicante polígono de posterior. Willis. Comunicaciones Comunicante Willis. posterior. Muy bien. Va a formar parte del polígono de Willis o círculo arterial cerebral. Comunicante posterior. Bien. ¿Esta? Coroidia anterior. Coroidia Coroide anterior. anterior. Coroide Anterior. anterior, ¿qué me irriga qué es? Fundamentalmente la coroide anterior, ¿qué me dicen? La cápsula interna. Muy bien, la cápsula interna. Perfecto, muy bien, 10. Bárbaro. Y luego, ahí está. Y luego ya tenemos esta que también forma parte del polígono. ¿Esta cuál es? Cerebral anterior. Arteria cerebral Ahora anterior. sí. Cerebral. Esta es cerebral Bien. anterior. ¿Y esta gorda grandota? cerebral Cerebral medio. media. Cerebral Cerebral media. media. No Cerebral forma media. parte del polígono. Perfecto, no forma, muy bien, y no forma parte del polígono. ¿Sí? Estas dos son ramas, las dos ramas terminales de la carótida. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo se denominan las porciones de la arteria vertebral? Prevertebral, Prevertebral, cervical y Atlantoidea. antoidea, bien, intracraneal. atlantoidea, Intracraneal. 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 Perfecto, igual les voy a mostrar ahora el otro nombre posible por las dudas, pero los clásicos son estos, ahora las vamos a repasar con la imagen. Prevertebral, cervical, atlantoidea, intracraneal. Ahora ponemos la imagen y lo repasamos. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, ahí está la arteria vertebral, que era rama de quién? Y la subclavia. Subclavia. Era rama de la subclavia. Subclavia. Perfecto. ¿Rama colateral o rama terminal de la subclavia? Sería colateral, ¿no? Lateral. Colateral. La terminal la conocemos de locomotor. ¿Cuál era la rama terminal de la subclavia? Y la braquial. Axilar. Axilar. La axilar. Axi. La axilar. La arteria axilar. Bárbaro. Muy bien. Entonces, tenemos ahí la primera porción. ¿Ven? Esa es la primera porción que es antes de su ingreso a los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Por eso le decimos prevertebral, antes de que ingrese a las vértebras. Recuerden que ingresa por la sexta vértebra cervical. Luego, su paso a través de los agujeros transversos, eso le decimos porción cervical. Cuando pasa por el agujero transverso del atlas, atlantoidea. Y finalmente, su ingreso en el cráneo, ¿por qué agujero? El foramen magno. Muy bien. Ahí le llamamos intracraneal. Les pongo los otros nombres por las dudas. A la prevertebral, algunos autores la llaman preforaminal, foramen, agujero. Entonces, antes de ingresar a los agujeros. Me parece más rebuscado el nombre, pero algunos textos lo ponen así, por las dudas que en el examen el docente que hizo esa pregunta le guste más este nombre, se los doy. Entonces, prevertebral o preforaminal, antes de entrar a los forámenes transversos. Porción cervical o foraminal, porque se refiere al segmento que va por dentro de los agujeros transversos.
porción atlantoidea, porque pasa por el atlas, o suboccipital, porque está por debajo del hueso occipital, y la porción intracraneal o cerebral. Ahí les pongo por las dudas el otro nombrecito con que los pueden encontrar, que no aparezca en el examen el otro nombre y nos queremos matar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué arteria me está señalando la flecha? La cerebral posterior, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. La cerebral posterior, rama terminal de La basilar. La basilar. la basilar. Arteria es la última ramita que nos da. Cerebral posterior, que justamente se dirige alrededor del mesencéfalo y se va hacia atrás. Muy bien. Arteria cerebral posterior. Perfecto. Muy bien. ¿Qué ramas de la carótida interna forman parte del polígono de Willis? La arteria cerebral anterior y la Bien. comunicante posterior. Perfecto. Cerebrales anteriores, comunicantes posteriores, porque es de cada lado, ¿sí? Muy bien. ¿Y de la basilar? Las cerebrales posteriores. Cerebral posterior. Cerebrales posteriores, exactamente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, por parte de carótida interna, las dos cerebrales anteriores, que luego van a estar comunicadas entre sí por esa pequeña arteria que es la comunicante anterior, que es rama de la misma cerebral anterior, y hacia atrás, comunicantes posteriores. Me cierra este círculo arterial o polígono, las cerebrales posteriores, que recién la habíamos marcado, ramas de la basilar. Como alguien me dijo bien recién, recuerden que cerebral media, por más que es la más voluminosa de las arterias cerebrales, no formaba parte del polígono. ¿Y qué tengo acá dentro del polígono? ¿Qué habría aquí? ¿Qué me dirían? ¿A quién rodea este polígono? ¿Qué tengo acá dentro? El quiasma. El quiasma, Bien, la el hipófisis, quiasma óptico y la hipófisis. La célula y la túrcica. glándula hipófisis, ¿sí? Glándula El quiasma óptico y la glándula hipófisis. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá estamos viendo una vista de la cara interna del cerebro, ¿sí? Quiero que me digan, bueno, acá tenemos un número 1, acá tenemos el territorio arterial de esta arteria que está vascularizando la cara interna del cerebro hasta esta cisura que tenemos acá, que es la que me separa el lóbulo parietal de occipital, o sea, cisura parieto-occipital. ¿Sería el territorio de qué arteria que tiene el número 1? Cerebral anterior. Cerebral anterior. Cerebral anterior. Perfecto. Cerebral anterior. Muy bien. La que tiene el numerito 3 me va a dar irrigación a todo el lóbulo occipital, de cara interna, cara externa, todo el lóbulo occipital y una partecita del lóbulo temporal. ¿A qué arteria corresponde el número 3? Cerebral media. Cerebral inferior. Cerebral posterior. Cerebral posterior, ¿eh? Cerebral posterior. Esto es cerebral posterior. Cerebral media es esta. Es la 2, disculpa. Ahí está. Por eso les cambié el orden de la pregunta. Muy bien. ¿Sí? Entonces recuerden, cara interna de cerebro es fundamentalmente cerebral anterior. Cara externa de cerebro es fundamentalmente cerebral media. Ahora, todo lo que es el polo occipital, el lóbulo occipital y algo de temporal es cerebral posterior. ¿Está? Muy bien. ¿Qué arterias irrigan al cuerpo estriado? Recuerden que el cuerpo estriado es el núcleo caudado más el núcleo lenticular. ¿Cómo se llaman las arterias que lo irrigan? Las arterias lenticuloestriadas, Bien, cerebral media y la arteria recurrente de Hemner. bien, perfecto. O estriada media, perfecto. ¿Sí? Estriada media, esa es la recurrente de Hemner.
rama del cerebral anterior, y las lentículas estriadas, ramas de cerebral media. Perfecto. ¿Qué arterias irrigan al cerebelo? Todas se llaman cerebelosas, ¿verdad? Pero tenemos 3 arterias de cada lado, ¿y cómo se llamaban? ¿Cerebelosas cuánto? Sería la Superior. cerebelosa posterior-inferior, la anterior-inferior y la superior. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces cerebelosa inferior o posterior-inferior, recuerden la sigla en inglés, PICA, la media o anterior-inferior, esa es AICA, y la superior. ¿Cuál nace de la arteria vertebral? De estas 3 cerebelosas, ¿cuál nace de la arteria vertebral? Posterior inferior. La posterior inferior. Las La otras pica. 2 son de Basilar. la Basilar. base. Muy bien. Recuerden que les pueden preguntar, habíamos visto más al mediodía, repasamos las funciones del arc y del palio del neo. Recuerden que les pueden preguntar, ¿y quién irriga cada una? Recuerden que palio cerebelo es cerebelosa superior, arquicerebelo es la media o anteroinferior, y neocerebelo es la inferior o posteroinferior. Porque eso se los pueden preguntar así. ¿Quién irriga? ¿Cuál de las siguientes arterias vasculariza el palio cerebelo? Entonces, recuerden así cada uno de los sectores. Bueno, vamos a vías entonces, que fueron los últimos temas que vimos. ¿Cómo se llama la sensibilidad que procede de la piel? Esteroceptiva. Muy bien. Exteroceptiva. Perfecto. Muy bien. ¿Qué comprende? Cuando yo hablo de sensibilidad exteroceptiva, ¿a qué me refiero? Tacto, dolor, temperatura. Muy bien. Perfecto. Tacto, dolor y temperatura. Eso es la exterocepción. Bárbaro. ¿Cómo se llama la sensibilidad que procede de los músculos y articulaciones del aparato locomotor? Proprioceptiva. Proprioceptores. Perfecto. Propiocepción o propioceptiva. Muy bien. Bárbaro. ¿Y cómo se divide esta sensibilidad propioceptiva? En consciente e inconsciente. Consciente e inconsciente. Perfecto. Consciente e inconsciente. Muy bien. Bárbaro. ¿La consciente va a llegar a dónde la información? Corteza cerebral. Corteza. Bien. La corteza cerebral. ¿Y la inconsciente? Cerebelo. Cerebelo. A cerebelo, corteza cerebelosa. Perfecto. Bien. ¿Qué vías forman parte del sistema anterolateral espinotalámico? Vía protopática y termoalgésica. Bien. La vía del tacto protopático, bien. ¿Y cuáles son los haces de cada una? La del tacto protopático, ¿cómo se llama? ¿Es el as cuál? Haz espinotalámico anterior. Bien, espinotalámico anterior. ¿Y la de termoalgesia? Espinotalámico lateral. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos, están llegando mis perritos, prepárense para el escándalo. A ver si puedo abrir. Esperen a ver si quedó trabada en la puerta. No, ahí llegan, esperen que ahí llegaron. Buena. Está bien, bueno. Está bien, ya está, listo. Bueno. Bueno, listo, estoy en clase, se portan bien, basta. Están felices, profe. Basta, esa es Rosita, la que... Alumnos, basta, tranquilidad. Bueno, disculpen. Muy bien, entonces, esas son las 2 vías que forman parte de este sistema. ¿Y por qué as? No se olviden, a qué as corresponde. Bárbaro. Cordón posterior, lemnisco medial. Ahí. Haz delgado y cuneiforme. Muy bien, haces delgado y cuneiforme, que corresponden a qué información. Crítico y propiocepción consciente. Perfecto, muy bien. Acto epicrítico discriminativo, propiocepción consciente. Bárbaro. Los haces delgado y cuneiforme. ¿Estamos?
Sí, profe. Sí. ¿Qué información llevan los haces espinocerebelosos? Propiocepción inconsciente. Propiocepción inconsciente. Propiocepción inconsciente. Muy bien. ¿Y los haces trigeminales? ¿Qué información llevan? Sería dolor, temperatura y tacto, pero de la cara. Perfecto, de la cara y parte anterolateral de lo que sería cabeza o cuero cabelludo. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Muy importante todo esto, ¿Dónde se ubica la primera neurona en la mayoría de las vías sensitivas? Ganglio anexo a la raíz dorsal. Perfecto, el ganglio anexo a la raíz dorsal. Muy bien. Bárbaro. Les hablaba hoy de las neuronas receptoras que les pregunté hoy más temprano. El ganglio espinal anexo a la raíz dorsal, o recuerden la sigla, GARD, G-A-R-D, GARD, ganglio anexo raíz dorsal. Muy bien. ¿Y la segunda neurona? En asta En el posterior. asta posterior. Perfecto. Posterior. Hasta posterior de médula. Muy bien. En una vía, la segunda neurona no está en asta posterior, sino que está en bulbo. ¿Cuál es esa vía? La del tacto fino. Delgado y cuneiforme. Perfecto. La de los haces delgado y cuneiforme, la de la propiocepción consciente y el tacto discriminativo. ¿Sí? Recuerden, ahí en vez de estar en asta posterior, está justamente en los núcleos delgado y cuneiforme en bulbo. Esa es una excepción. ¿Sí? ¿Dónde se ubica la tercera neurona en la mayoría de las vías sensitivas? Núcleo ventroposterolateral. Muy bien, núcleo ventroposterolateral del tálamo, como decíamos hoy, la puerta de entrada a la corteza. Perfecto, bien. Ese núcleo ventroposteromedial, ese era el lateral, pero teníamos un núcleo ventroposteromedial. Esa es la tercera neurona de dos vías, el núcleo ventroposteromedial. Una es sensitiva y otra es sensorial. ¿En qué vías aparece el núcleo ventroposteromedial? Y auditivo. A ver. El ventroposterolateral está en la mayoría de las sensitivas, pero En la vía auditiva. en la vía auditiva, no. Gusto. En la vía del gusto, esa es la sensorial. Bien. En la vía del gusto aparece el núcleo ventroposteromedial. Bien. ¿Y en qué vía sensitiva? Puede ser la del par 7. No. La vía de la trigeminal. Perfecto, la vía trigeminal, exactamente. Entonces, en la mayoría de las vías sensitivas tenemos el núcleo ventroposterolateral. Hablamos todas. Tacto discriminativo, tacto simple, termoalgesia, siempre es el mismo núcleo. Ahora, ventropóstero medial, por eso se los puse, el ventropóstero medial, va a ser la tercera neurona de la vía de la sensibilidad trigeminal y de la vía gustativa. ¿Sí? La pregunta más finita. ¿Está bien? Bueno, pasamos a las vías motoras. ¿A qué tipo de músculos estas vías llevan los impulsos para que se transformen en movimientos? Músculos estriados esqueléticos. Músculo estriado esquelético. La vía motora no es, siempre es para músculo estriado esquelético. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los haces o tractos piramidales? Córtico espinal y córtico nuclear. Perfecto. Córtico espinal, tenemos, recuerden que tenemos dos, uno directo y uno cruzado. Cruzado es el lateral, el directo es el anterior, y córtico nuclear. Esos son los haces piramidales. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tipo de movimientos hago con las vías piramidales? Movimientos voluntarios. Movimientos voluntarios. Piramidal es sinónimo de movimiento voluntario. Bien.
Hoy que llueve, ay, que como llueve, me voy corriendo. ¿Qué haces o tractos piramidales utilizo cuando estoy corriendo? Córtico espinal. Córtico espinal, exactamente. Miembros inferiores, córtico espinal. Bien. ¿Y para masticar? Córtico nuclear. Córtico nuclear. Recuerden, córtico nuclear, músculos de la masticación, quinto par trigémino, ahí es as córtico nuclear. ¿Sí? ¿Está claro todo esto? Sí, profe. ¿Qué es extrapiramidal? Extrapiramidal está relacionado con los movimientos coordinados o conjugados, como les quieran decir, de la cabeza y de los ojos. El haz vestíbulo espinal. Tiene relación, Tacto pero no espinal. es el principal. El texto espinal, perfecto, el texto espinal, ese es el principal. Muy bien, el haz texto espinal. ¿Sí? ¿Dónde está la primera neurona? ¿Este texto qué me significa? El colículo. Muy bien, perfecto. Tubérculos cuadrigéminos superiores o colículo superior. Bárbaro. ¿Por qué cordón de médula desciende el haz texto espinal? Anterior. Anterior, exactamente. Perfecto, cordón anterior. ¿Por qué sector de la cápsula interna descienden los haces córtico-espinales? Brazo posterior. Posterior. Brazo posterior, ¿qué sector? Lentículo talámico. Muy bien, sector lentículo talámico. Brazo posterior, sector lentículo talámico. Bien. ¿Y el haz córtico nuclear? La rodilla. Por la rodilla, perfecto. El haz córtico nuclear por la rodilla, no se olviden. Es lo único importante que va por la rodilla, el haz córtico nuclear. ¿Sí? Subrayado y con colores. Muy bien. ¿Por qué sector de la cápsula interna transcurren las radiaciones ópticas de la vía visual? Retrolenticular, puede ser. Brazo posterior, sector retrolenticular. Bien. ¿Y las radiaciones auditivas de la vía coclear? Brazo posterior, sector sublenticular. Muy bien. Brazo posterior, sector sublenticular. Ojo que esto para un choice se presta perfectamente. ¿Sí? Bien, bien repasado eso. ¿Está? Entonces, recuerden, la mayoría de las vías era todo. Brazo posterior, sector lentículo talámico. Fíjense, todas las vías sensitivas van todas por ahí. Los haces córtico-espinales que les preguntaba recién, también. Bueno, está bien, qué pesado. Está bien, vas a saludar. Si no saludás, tenés que desearle suerte a los chicos. No la decile. Estudien mucho neuro, les va a ir mejor que en histología, decirle, ¿sí? Hermoso. Ya está, hola, decile. Ya estoy, voy a cumplir 11 años, decirle, ya tengo mis añitos. Bueno, ¿ya está? Bueno, ahí está tu hermana por ahí. Basta, listo. Desde que me rasca con la patita la pierna para que la suba UPA. Bueno, entonces, no se olviden lo que dijimos recién. Sector sublenticular, solamente radiaciones auditivas. Sector retrolenticular, solamente radiaciones ópticas. No hay otra cosa. ¿Sí? Por la rodilla, el haz córtico-nuclear. Por brazo anterior, nada importante, nada que nos quite el sueño. Tenemos estas fibritas, pero... Así que no se olviden porque es preguntable. Yo creo que alguna preguntita de esta se presta para un choice. ¿Estamos? Profe, ¿puede checar la pantalla? Sí, cómo no. Sí, gracias. Bueno. Vías sensoriales, que fue lo último que vimos. ¿Cuáles son los receptores de la visión y dónde se ubican? Conos y bastones en Conos la y segunda bastones. capa. Muy bien. Conos y bastones, segunda capa de la retina. ¿Cuáles eran para la visión nocturna?
Los Los bastones. bastones. Los Bastones. bastones. Diurna, colores, los conos. Bárbaro. Cones. Muy bien. ¿Quién da origen al nervio óptico? ¿Dónde se origina? Porque del nervio óptico yo no puedo decir origen real, un núcleo como los otros, ¿sí? Los axones de las células Los ganglionares. axones de la célula Muy ganglionar. bien. Octava capa Perfecto. de la retina. Maravilloso. Los axones de las células ganglionares, que era la segunda neurona, si a mí me toman en un oral la vía óptica, eso no puedo dejar de decirlo. Los axones de las células ganglionares son las que forman el nervio óptico. Y esas células están en la octava capa de la retina. ¿Está? Bien sabido eso. Muy bien. ¿Qué es el quiasma óptico? El El entrecruzamiento de las fibras Entrecruzamiento de nasales las del fibras. nervio. Perfecto. Nasales. Exclusivamente fibras nasales. La decusación de las fibras nasales del nervio óptico. ¿Sí? Muy bien. Eso es el quiasma óptico. Y la cintilla óptica, recuerden que está formada por las temporales, las fibras temporales del mismo lado y las nasales del lado contrario. Muy bien. ¿En qué cisura del lóbulo occipital se ubica la corteza visual? calcarina. La calcarina. Muy bien. Cisura calcarina, irrigada por arteria calcarina. Rama de Arteria cerebral posterior. arteria Cerebral posterior. cerebral posterior. Perfecto. Arteria cerebral posterior. Muy bien. Bueno. ¿Cuáles núcleos del tálamo participan en la vía visual y en la vía auditiva? Cuerpo geniculado. ¿Cuál? ¿Cuál y cuál? ¿Cuál es la vía Lateral y visual? medial. Lateral de la vía visual y medial auditiva. Perfecto, muy bien. Entonces, cuerpo geniculado externo lateral en visión, interno medial en audición, que suena muy parecido. ¿Sí? ¿Quién da origen al nervio coclear? Ya vimos quién daba origen a el nervio óptico. ¿Quién da origen al coclear, que es parte del octavo par? ¿Dónde nace? ¡Qué silencio! Sería en la parte de la cóclea. A ver. Puede ser Oído interno. los núcleos cocleares dorsal y ventral y el otro era inferior y medial. A ver, no, pero ahí estamos haciendo lío. Eso viene después. Eso es más adelante en la vía. Eso es... ¿Quién forma? O sea, acá estamos en el caracol membranoso. Recuerden qué parte, o sea, el caracol membranoso o cóclea membranosa. Bueno, en el interior del caracol o cóclea teníamos el ganglio espiral o de Corti, que era la primera neurona. Los axones de ese ganglio espiral son los que forman el nervio coclear. Recuerden lo mismo. ¿Quién forma el nervio óptico? Bueno, los axones de las células, bueno. ¿Quién forma el nervio coclear? Los axones del ganglio espiral. En este caso es la primera neurona. Para la vía óptica era la segunda neurona. Las células ganglionares era la segunda neurona de la vía. Esta es la primera. Son los axones del ganglio espiral que están en la cóclea o caracol membranoso. Recuerden que el caracol tenía que ver con lo que es audición y lo que vimos en los conductos semicirculares y el vestíbulo tenía que ver con el equilibrio. ¿Sí? No se olviden de eso, remárquenlo bien. Esto ya lo contestamos hoy. ¿Cuál es la única vía que no pasa por el tálamo para alcanzar la corteza cerebral? Dijimos que era el olfato, la vía olfatoria. Muy bien. ¿Qué pares craneales están involucrados en el sentido del gusto? El 7, 9 y 10. Glosofaringo. Perfecto. El 7, el 9 y el 10. Y la mayor parte de la lengua de estos tres pares, ¿quién la tiene? El facial. El facial. Recuerden que decíamos 2/3 anterior el facial,
tercio posterior el 9, glosofaringio, y bien atrás el extremo dorsal el vago. Bueno, chicos, ahí está. Yo les deseo lo mejor para lo que viene. A mi criterio es un poquito el más complejo de los 3 módulos de anatomía. Creo que es el más complejo, pero el más interesante y el que creo, me imagino, tenían menos idea antes de comenzar la materia.